¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a Rodrigo, gracias a Agustín por estar. ¿El 20% puede ser una especie de salvoconducto para el gobierno en medio de tanta discusión y polémica en términos gremiales o creen que no camina, salvo excepciones? Creo que sin duda es una buena noticia para el gobierno porque lo que está pidiendo el gremio docente de 35%, la verdad es que era bastante más alto de lo que cualquiera podía haber pensado. Con lo cual, si uno dice que el gobierno pretende que la inflación este año sea el 17%, muchos economistas creemos que eso va a ser difícil de cumplir, pero que seguramente va a estar en el orden del 20%. Pero además aclara que si es superior a la inflación que se espera, también se puede reajustar. Y yo creo que eso es más o menos razonable. Si los docentes hubieran pedido, por ejemplo, un 25% de aumento, y con una cláusula que si aumenta la inflación fuera mayor, estamos en un lugar donde uno puede debatir más o menos racionalmente. Si te piden 35%, es muy difícil, porque estás muy lejos. Y ahí van al paro. Y yo querría decir una cosa que para mí es muy importante. No se puede parar las clases. Parar las clases me parece que es un crimen contra los niños. O sea, tenemos que buscar formas diferentes de debatir. Los japoneses, por ejemplo, se ponen una vincha. Imagínense ustedes el impacto que tendría en Argentina si todos los docentes fueran a la clase con una vincha. Tendría un impacto enorme, saldría en todos los medios. Todo el mundo estaría hablando de esta nueva forma de reclamo. Harían el mismo reclamo. Bueno, a ver, en Ecuador hay por ley imposibilidad de que los docentes no dicten clases. Sí pueden hacer movilizaciones, etcétera, pero en Ecuador, de Rafael Correa, se impidió el paro como método porque se declaró la educación como un servicio público esencial. En Uruguay también. Y yo entiendo que en Argentina también debiera ser así, ¿no? Entonces, que ¿En Uruguay no hay posibilidad de que los chicos no tengan días de clase? No, no se puede hacer un paro docente, general. O sea, puede haber un problema en alguna escuela particular, pero no se puede parar un país entero la educación. Ahora, en cualquiera de los casos, la problemática docente tiene componentes, más allá de los políticos, también reales, digamos, ¿no? De infraestructura, sí. de un salario que está retrasado en muchos casos, de capacitación que no se Hay tres problemas y tres soluciones. Un primer problema es el debate anual del salario. Ese problema debería solucionarse haciendo un ajuste por inflación, con lo cual ya no lo debatimos una vez y por los próximos años no se debate más. Pasa que la gente quiere ganar por encima de la inflación. ¿Cómo se puede mejorar los sueldos de los docentes que son bajos en Argentina? Pero ahí implica empezar a poner en la discusión un montón de otras cosas. Por ejemplo, que hay 3 docentes por cada uno que está frente al aula. Es decir, hay muchas licencias por demás. Tenemos 3 veces más docentes por alumnos que Australia. Con lo cual nosotros podríamos tener la mitad de docentes y pagarles el doble y gastar la misma plata. Los docentes tendrían el doble de sueldo real, que se lo merecen, los buenos docentes, pero separamos la paja del trigo. Los que toman todas las licencias y demás van siendo de a poco descartados y entonces te quedas con los mejores docentes. Porque hay distintos docentes. Están los docentes que suman, están los docentes que restan, están los que dividen y los que multiplican el saber. Nosotros necesitamos docentes que multipliquen el saber. No son todos iguales. Y sí hay un tercer problema, que es la calidad de la educación, que se ha demostrado que la calidad es pésima, ¿no? El 70% de los chicos sale de la escuela con conocimientos muy rudimentarios o peores en matemáticas, apenas saben multiplicar y restar y dividen con dificultad. Yo soy profesor hace 20 años y lo veo en el aula. O sea, dividen con comas y tienen dificultad para dividir a nivel universitario. Con lo cual tenemos un problema muy, muy serio. Hemos caído del primer lugar de América Latina al 6º sobre 8 países que toman el test de PISA. Tenemos que tomar el toro por las astas y eso hay que cambiarlo. Ese tercer tema también tiene una solución. Nosotros proponemos algo que llamamos DIPAL, Dinero para el Alumno, que podría ser EduCard, una tarjeta en educación, donde los padres podrían recibir esa tarjeta y utilizarla para cualquier establecimiento educativo. Entonces, por ejemplo, si la educación pública está funcionando mal y se fueron 350.000 chicos de la educación pública a la privada, la transferencia del dinero sigue siendo financiada por el Estado y pasa a la escuela privada. Eso implica una competencia entre la escuela privada y la pública y mejora la calidad de todos. Y eso requiere que además los directores de escuela las directoras, tengan mucho más capacidad de decidir. De decidir, por ejemplo, como en Chile, de despedir al 5% de los maestros por año. Con lo cual, si vos tenés la posibilidad de sacarte al 5% de los peores maestros y contratar 5 jóvenes maestros que entiendan el fenomenal cambio en la educación mundial, porque además estamos en medio de este proceso, en un cambio en la educación mundial fenomenal. Hay un cambio de paradigma en la educación mundial que en Argentina apenas estamos debatiendo. Me mira, Rodrigo, yo tengo que hablar de economía acá y Agustín es economista, pero la verdad está bien, porque, a ver,
la educación es lo que va a marcar el plafón. Claramente es una discusión más que relevante, porque estamos hablando en definitiva del capital humano, que es el capital más importante que tiene cualquier sociedad. De Alvin Toffler para acá, digamos, la sociedad del conocimiento es lo que se impone y ya la tercera ola nos pasó por arriba y ya estamos en una sociedad en donde los chicos lo que incorporan, tienen, etcétera, ya los millennials empiezan a ser viejos, los adolescentes, los youtubers y demás tienen una cultura y una costumbre y una forma de aprender a la cual o nos adaptamos o vamos a quedar afuera, vamos a quedar descalzados, va a haber inconexión en el mundo hiperconectado en el que vivimos, digamos, una cosa muy curiosa. Bueno, pero yendo a los temas domésticos, en términos económicos, Rodrigo, ¿qué estás viendo? Estoy viendo que la economía empieza a arrancar después de muchos anuncios y mucha expectativa. El proceso de crecimiento se inicia. La economía crece no al ritmo que se esperaba, el despegue está siendo lento y creo que acá estamos ante un cambio no solo de alineación de variables en la economía, sino estamos ante un cambio cultural. Después de una década donde le enseñamos a las familias que consumir todo el tiempo estaba bien, que la inflación, la única forma de ahorrar era consumiendo, porque obviamente no había un mecanismo para posponer consumo y que tengas un premio por posponer consumo, pues las tasas de interés no cubrían el nivel de inflación, donde les enseñamos a la familia que no tenían que pagar por los servicios esenciales como la luz, el gas y demás. Bueno, esas cosas están cambiando, donde a las empresas le mostramos que había un mercado que estaba protegido y que esa protección parecía que iba a durar para siempre. Bueno, resulta que esos elementos están cambiando y creo que el gobierno, primero, la sociedad se encuentra desafiada por este cambio de variables. Digo la sociedad desde el consumidor, que ahora, digamos, tiene que empezar a pagar los servicios, que tiene problemas con el empleo, que le cambian algunas cuestiones, hasta el industrial, que hasta hace un año tenía digamos, toda la protección y hoy estás en un camino hacia un esquema donde tenés que empezar a competir. Entonces, en ese cambio cultural, el gobierno creo que está apostando con una lógica bastante distinta a la que se venía haciendo con el gobierno anterior. El gobierno anterior apostaba al consumo. Y el consumo reacciona relativamente fácil, porque yo te pongo plata en el bolsillo, le pongo plata en el bolsillo a las familias y, digamos, la familia compra. Pero el problema es que la oferta no reaccionaba. Y en consecuencia, ese crecimiento no terminaba generando empleo y un desarrollo genuino. Terminaba generando inflación, problemas... había 10 vasos y no había empresas que fabricaran 12 o 14 cuando había más gente que quería comprar vasos. Entonces el precio del vaso subía de manera ininterrumpida. Exactamente. Faltaba la inversión para más vasos. Este gobierno dice, bueno, yo voy a empezar a acomodar la cancha, a ordenar el escenario para que el que produce vasos genere más vasos. ¿Y eso está pasando? Yo creo que está pasando, obviamente, la velocidad de reacción, hay que ser sensato, la velocidad de reacción de la inversión no es la misma velocidad de reacción del consumo. Y ahí es donde el gobierno, digamos, a mi juicio genera un problema, porque hasta que madura la inversión pasa mucho tiempo. Y la Argentina no tiene tiempo, y la sociedad no tiene tiempo, porque partimos de un nivel de pobreza del 30%, entonces el problema es apostar demasiado a la inversión sin generar consumo en el corto plazo. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Sería la pregunta. Exactamente, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Y ahí es donde el gobierno, me parece, y vamos por ejemplo a la cuestión salarial que planteaste en un principio. O sea, el año pasado el salario perdió, al primer semestre llevaba perdido 10 puntos de poder adquisitivo, el segundo terminó con 5 puntos menos de poder adquisitivo. Las familias podían consumir menos porque, lógicamente, tenían menos plata. Entonces, en esta negociación de paritarias, negociación salarial, si bien algunos sectores están más comprometidos, como, por ejemplo, el empresario gastronómico, que no puede dar cualquier nivel de aumento porque, lógicamente, tiene menos demanda, porque hay menos gente en los restaurantes, hay otros sectores, como el sector bancario, que dio 25, y yo creo que es lógico, o 24, creo que es lógico que dé la inflación más algo. Ese más algo es lo que le va a permitir... Bien, ¿pero la inflación vos la ves en 20? Yo la veo en 20. ¿Usted también, Agustín? Más o menos en 20. Sí, igual creo que hay
un problema adicional que creo que hay que puntualizar, y yo creo que es el gran problema de la Argentina y que todavía ni siquiera empezamos a tocar, que es el verdadero ajuste que tiene que hacer la Argentina. Pues siempre se habla del ajuste, pero el que hace el ajuste es el sector privado. Y el que no ha empezado a hacer el ajuste, ni siquiera empezó a hacer el ajuste, es el sector público. Ayer hubo una foto en Mendoza de los gobernadores, de los ministros de Economía con Duhovne a propósito de establecer un pacto fiscal nuevo que se podría eventualmente firmar en junio, comprometiéndose a tener metas de ajustes. No de ajuste. A ver, sino de consolidación del gasto, no pero no del dicen gasto ajuste. por encima de la recaudación. Claro, pero no dicen ajuste. Dice vamos a aumentar el gasto al ritmo de la recaudación. Eso no es ajuste. Ajuste es lo que están haciendo en Brasil. Es recortar el presupuesto. Es lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Es recortar las partidas presupuestarias y es doloroso. ¿Y por qué? Porque en Argentina en los últimos 15 años pasamos de tener 2 millones de empleados públicos a tener 4.200.000 empleados públicos. Y hacen lo mismo que hacían antes los 2 millones. No es que tenemos el doble de salud, el doble de educación. No. Hacen lo mismo, pero son el doble de personas. Yo lo que creo y una cosita más, perdón. Sí. Y lo otro que falta es que hay 8,3 millones de planes sociales adicionales. Y eso ha seguido creciendo. No solo no disminuyó, sino que siguió creciendo. Y tenemos entonces un déficit fiscal enorme, inmenso, récord en Argentina. Un endeudamiento muy fuerte, muy rápido. A tal punto que el año pasado absorbimos el 35% de todas las emisiones de deuda emergente del mundo. Y este año vamos a tal vez absorber entre el 20 y el 25% de todas las emisiones de deuda emergente del mundo, mientras que Argentina tiene el 0,5% del PIB mundial. Eso es insostenible. Yo creo que lo que es insostenible es pensar que con 30% de pobreza, en el corto plazo podemos ajustar y hacer que la demanda caiga y pensar en sacar, todos podemos discutir si de acá a X plazo podemos hacer que el sector público sea más eficiente. Pero pensar en dejar 1 millón de trabajadores del sector público hoy en la calle... Yo no digo eso. Digo... te puedo decir cómo lo haríamos, pero no dejamos ni una persona en la calle. Bueno, podemos discutir, pero yo lo que creo es que el proceso de reducción del déficit... ¿Qué estamos discutiendo? Cuando hay déficit quiere decir que el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Sí. O sea, le saca menos al sector privado de lo que inyecta. Ese financiamiento hoy se está tomando con deuda. Antes, el gobierno anterior lo hacía recurriendo a la maquinita. Más billetes. Exacto, más billetes. ¿Es sostenible que aumente la deuda? Yo creo que es una discusión técnica, pero creo que por un tiempo sí. La discusión, yo creo que el gran desafío que tiene la Argentina es hacer crecer la torta. ¿Cómo hacemos crecer la torta? ¿Cómo hacemos que el tamaño de la economía crezca lo antes posible? Y yo creo que ajustar la economía, ajustar el gasto hoy, buscar un equilibrio rápidamente, es un error. Pero se hizo un ajuste. Lo que pasa es que el ajuste lo hace el sector privado. Por ejemplo, había 4 temas que podías ajustar. Los jubilados, que obviamente no los puedes ajustar, se aumentaron de 3,5 millones a 7 millones entre jubilados y pensionados. Eso no lo puedes tocar, estamos todos de acuerdo. Pero después tenías los planes sociales, donde sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, dar plata a cambio de trabajo, pero no a cambio de hacer nada. Pero desde el punto de vista macroeconómico es lo mismo. Le seguís dando la plata, después podemos discutir si trabaja o no. Lo que no puedes hacer es sacarle la plata. Pero es totalmente distinto macroeconómicamente, porque uno tiene productividad del 0 y el otro no. Con lo cual la productividad cambia completamente. O sea, la productividad es uno de los factores más importantes de aumento de capital. Pero lo que estamos discutiendo es en el corto plazo si generás... No, yo no estoy discutiendo eso. Yo estoy diciendo que Argentina tiene que tener un modelo diferente y tenemos que empezar a cambiarlo y todavía no se empezó. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué? Pues tenemos 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal y tenemos 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado. En cualquier país normal eso es al revés. Por lo tanto, Argentina tiene que ir pasando gente del sector improductivo estatal, donde hay el doble de personas de las necesarias y de los 8 millones de planes que no están trabajando, para empezar a pasar al sector privado formal que trabaje. Por supuesto, yo coincido con eso, pero el tema es el tiempo. Pero te explico digamos, algo ¿con qué velocidad lo haces? Todos sabemos que la Argentina... De inmediato puedes hacer cosas. Por ejemplo, cuando asumió Macri, podría haber hecho, en lugar de aumentar la cantidad de ministerios, haberlos reducido. Cristina ¿Complica aumentó, tener 7 ministros de Economía? Por supuesto que complica. Yo creo que no. En la medida que estén coordinados... ¿Y hay coordinación, Rodrigo? Yo creo que hay más coordinación de la que había antes. ¿Sabes cuál es la coordinación? Con Kicillof había menos coordinación que con 7 ministros. A ver, en la Argentina pensamos que... con Kicillof había muchísima más coordinación, pero en el sentido equivocado, porque no se tomaba ninguna decisión
sin consultar a Kicillof, o uno no puede pensar que una economía puede funcionar de esa forma, sin descentralizar las tareas y descentralizar el trabajo. Si estamos pensando que en una organización con la complejidad que tiene el Estado, bueno, no se puede descentralizar porque no podemos coordinar y bueno, claramente hay un problema de organización, pero en sí tener distribuido el trabajo no es malo. Correcto. En mi opinión, hay un problema fenomenal en coordinación. Y la prueba es muy simple. ¿Sabes cuántas secretarios y subsecretarios de coordinación tiene el gobierno? ¿Qué número dicen que pueden tener? ¿Cuántos secretarios de coordinación y subsecretarios de coordinación necesitas? 7, 8, qué sé yo. 43. O sea, nada más que si te juntás con los 43 coordinadores ya es un despelote. Y tenés 2 supercoordinadores que son Quintana y Lopetegui. O sea que nada más que la reunión esa es imposible de coordinar. Esa misma reunión ya es difícil de coordinar. Entonces imagínate lo que es. Ahí me dicen gente que está en organismos descentralizados del gobierno que tardan el 50% de su tiempo lo utilizan en llenar informes para el propio gobierno, en lugar de estar pensando cómo dar servicios a la gente. Tener 23 ministerios, o sea 21 más los 2 superministros, es una locura, porque además está todo duplicado. Porque antes tenías, ¿quiénes eran los asesores del presidente? Sus ministros. Ahora no, el presidente tiene sus propios asesores, luego tiene el jefe de gabinete con sus ministros, que además ya tiene asesores adicionales, con lo cual está todo triplicado, cuadruplicado, es un despelote el organigrama del gobierno. Yo lo tengo sobre el escritorio, es así enorme, inmenso. Nuestra propuesta es así chiquita. Pero eso no significa dejar a nadie en la calle, eso significa reestructurar el gobierno y luego tenés tiempo para ir reacomodando, ir pasando esa gente al sector privado. Pero correcto, hay que hacerlo. Gracias, Agustín, y gracias, Rodrigo. Pero lo último que quiero preguntarles es muy breve, lo del dólar futuro, porque con eso casi empezamos y finalmente no preguntamos, y es, ¿hubo ahí administración infiel? ¿Hubo perjuicio contra el Estado o es una decisión política no judiciable? Yo creo que fue una barbaridad desde el punto de vista técnico. Ahora, no sé qué información en la causa hay y sobre qué base se tomaron las decisiones, porque claramente hubo una mala praxis. Yo estoy regalando algo, de hecho... en agosto vendían, o en junio vendían dólar futuro del 2015 a marzo del 2016... a un valor que en el mercado futuro no tenía. No existía, y el único vendedor la prueba de eso es que el único vendedor era el Banco Central. Nadie del sector privado ofrecía porque implicaba perder plata. Entonces el único que estaba perdiendo plata conscientemente, porque todos sabíamos, todos en la profesión era insostenible la situación del tipo de cambio con el proceso de caída de reservas, digamos, era insostenible, todos sabíamos que era técnicamente una locura. Por eso los que apostaron era como robarle un caramelo a un nene, porque era apostar sabiendo que el resultado iba a ser una ganancia. Nunca es la culpa del chancho, sino de quien le da de comer. Sí, exactamente. Yo coincido que es mala praxis, ¿no? Pero ellos tienen una defensa que es muy simple. Ellos dicen, si continuaba Banoli y Kicillof en el gobierno, no se devaluaba y el dólar valía y no perdían plata. Claro. Porque en realidad ellos venían haciendo estas cosas hace tiempo. Porque cuando te vendían el dólar a 9... cuando otros pagaban en el contado con liqui a 13, también estaban dándote una ventaja, que eran un montón de gente que compraba a 9. Cuando a un empresario le dieron 400 millones de dólares a 9 para comprar una empresa afuera y se lo dejaron girar al exterior, también se lo dieron a 400 millones, no sé, pero digamos, vos sí sé, pero no lo puedo decir. Pero, porque no tengo el dato exacto, me gustaría rechecar. Vaya a la justicia federal que ahí reciben cualquier denuncia. Pero es que no es una denuncia, porque son cosas reales. Argentina, desde el año 2002, avasalló el derecho de propiedad. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2002, a los depositantes, que eran millones de personas, le devolviste por cada dólar que valía 3 pesos, le diste 1,40. Mientras que a los que tenían deudas que tenían que pagar 3 pesos, le permitiste pagar a 1,40. Es decir, le robaste a todos los pobres para dárselos a los ricos. ¿Okay? Eso fue el 2002, Duhalde y compañía. Con lo cual, la magnitud de descalabro en Argentina, desde el punto de vista judicial, es inmenso. Pero yo quiero apostar para adelante más que para atrás. Ahora sí, gracias a los dos. Gracias. Muy gentiles.